Buen día a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Brian Giovanni Amaro Hernández del grupo 603 y esta es mi lectura. El libro que yo decidí leer es Las babas de caracol, de Alma Mancilla. Este es un recopilatorio de 6 cuentos de terror que en lo personal me parece una gran decisión el haber dividido el libro en un conjunto de diferentes historias. Actualmente, gran parte de los libros de terror suelen ser muy extensos y en algunas ocasiones hasta pesados, ya que mantener el factor de terror y tensión durante todo el libro resulta un trabajo bastante complicado. Claro que hay escritores que se especializan en ello. Por ejemplo, Stephen King con su libro It, el cual llega a tener un total de 1138 páginas. Y en Las babas de caracol, un conjunto de varias historias no solo facilita la edición y la escritura, sino que también facilita su propia lectura, ya que al terminar puedes ir al siguiente capítulo sin mucho problema, y puedes leer uno a voluntad propia sin necesidad de haber leído todo lo anterior. En lo personal, mi parte favorita es Las babas de caracol, del propio libro. Me resultan no solo intrigantes de la propia historia, sino que también resulta curioso que es el propio libro el que recibe el nombre de esta parte. Esto me recuerda mucho a un libro que leí hace mucho tiempo llamado La venganza de la mano amarilla y otras historias. Me da la sensación como si todo lo anterior fuera un acompañamiento o un regalo que se le es dado al lector, mientras que el plato principal se encuentra entre estos libros. Lo que más recuerdo de La venganza de la mano amarilla y otras historias pesadillescas no solo es el conjunto de historias que acompañan el libro, sino también la propia historia que yo viví cuando fui a comprarlo y cuando venía de regreso. El libro es publicado por una editorial llamada Barco de Vapor. Esta editorial se caracteriza porque en el lomo de la portada colocan una franja de un color que habla de la sección a la que pertenece. En mi caso, yo confundí la franja roja con amarilla y terminé comprándola, siendo un libro para mayores de edad. Pero poco me importaba, me había emocionado bastante porque era mi primer libro enfocado al terror. Y, de regreso a casa, jamás olvidaré lo que fue subir al camión y, junto con una luz acompañándome arriba, llegó el anochecer. A través de la ventana se podía ver una ciudad bastante silenciosa y, con el característico ruido de motor y el silencio estremecedor, di inicio a mi lectura acompañado con una ciudad que parecía muy distinta a la que hace unos cuantos minutos había recorrido a pie. La lectura me resultó bastante nostálgica, no solo porque me recordó a los ambientes que podía vivir por La venganza de la mano amarilla, sino también lo que era en su momento el pensar en tu cabeza la situación de terror que se puede generar. Tanto los libros y las recopilaciones de historias junto con el curioso malestar que te generan las historias, me resultó bastante emocionante y nostálgico, queriendo disfrutar la experiencia de terror de principio a fin con esta lectura. Manejar el terror, tanto en los libros como en los diferentes medios que existen, es un trabajo muy complicado e incluso hasta imposible para algunas personas. Los medios en donde pueden ser experimentados son bastante variados. Está el cine, la televisión, la literatura, cada una dependiendo de otros factores. Actualmente, en el cine de terror, se depende mucho de los jumpscares o de los sustos, ya que generar un ambiente de tensión y de terror es muy complicado. Así que la gente opta simplemente por asustar al espectador con una trama que justifique por qué se ha asustado y por qué la pantalla le grita. Pero, en lo personal, uno de los que más disfruto son de los videojuegos, los cuales, por su naturaleza interactiva, pueden llegar a abarcar distintos estilos de juego, como por ejemplo lo son los juegos de jumpscares, o un terror más natural, o incluso hasta un terror cósmico. Pensando en aquello, los juegos son capaces de llevar al límite esta clase de aspectos junto con otras franquicias, y en lo personal, los dos medios que consiguen llevar al límite tanto incluso a jugadores como a espectadores son tanto los libros como los videojuegos. En los videojuegos se depende totalmente del jugador para que la experiencia cobre peso en él, tal y como sería vivir una experiencia aterradora o hasta traumática en carne propia. Uno de los mejores ejemplos que conozco es la saga Silent Hill. El primer Silent Hill que jugué fue el 2, con una narrativa de nuestro personaje principal, James Sunderland, el cual, tras morir su esposa, recibió una carta de ella, citándole en su pueblo en donde pasaron por primera vez su luna de miel, Silent Hill. Muy aterrador el concepto y la idea para partir, y a partir de aquí entramos en el pueblo, donde criaturas personifican los miedos y los traumas de tantas personas que los han visitado y enfrentan los propios terrores de James. Este juego se enfoca tanto en el terror que se puede generar desde los traumas de la niñez hasta el terror inmediato, que es simplemente el ser perseguido por una criatura que no sabes. Hay tantos elementos que pueden ser explotados
que, a diferencia de otros juegos que dependen meramente de los jumpscares, como la saga Five Nights at Freddy's, este te introduce en su mundo únicamente con la atmósfera y la ambientación, usando elementos auditivos para agregar más tensión, siendo uno de los más importantes y, a mi parecer, el mejor, la radio de bolsillo. Este crea un sonido de estática cuando algún monstruo se acerca y no te señala en dónde está. Te preguntas dónde está, no sabes qué es lo que hay, no sabes de dónde viene, pero sabes que está porque la radio está sonando. El diseño de los monstruos también es un factor muy importante. Reflejan miedos clásicos como lo son las arañas, la oscuridad, hasta traumas intensos como lo es el tener miedo por un suceso que no conoces. Resulta interesante cómo este juego, que fue creado hace ya más de 20 años, habla de aspectos que a día de hoy siguen generando terror y siguen estando en la mente colectiva de todas las personas que se atreven si tan siquiera a enfrentar o confrontar una idea o un género. Regresando al tema de los monstruos, uno de los factores que aprovecha bastante el juego es el utilizar el guión de los personajes para hablar de ellos con sus monstruos. Los traumas y miedos que los abruman forman parte de ellos, y esto se menciona en repetidas ocasiones. Los monstruos toman parte de este miedo. Varios de ellos tienen detalles y características de su terror más profundo, y, de forma tácita, añaden peso a la narrativa y hablan de los personajes, de quiénes son, de lo que se los ha llevado a ser como son, y por qué razón están en el pueblo. Siendo uno de los factores que hace que la saga Silent Hill sea uno de los más importantes en el género, a pesar de que, en bastantes años, no se ha recibido ninguna entrega oficial, y durante repetidas ocasiones que se ha intentado revivir a la saga, no se ha podido, siendo la más reciente una que ocurrió en el 2013 y 2014, con un juego de Silent Hill llamado PT, creado por el afamado director Hideo Kojima y esterilizado junto con el actor Norman Reedus, y también apoyado con el recién ganador en ese momento del Oscar, Guillermo del Toro, que participaría en el trabajo del guión. Apenas el juego pudo ser capaz de lanzar una demo llamada PT. Esta fue jugada en YouTube y por muchas personas, y esta cobró mucha relevancia. Por problemas de contrato y discusiones entre los staff, el juego fue cancelado, llenando de tristeza a mucha gente que genuinamente quería ver este proyecto. Afortunadamente, tanto Hideo Kojima como Norman Reedus pudieron seguir trabajando, pero resulta triste la historia de cómo este proyecto, que tenía tanto futuro, fue cancelado de forma abrupta. En cuanto a los libros, la facilidad que tienen de dejar la libre interpretación al lector le da un mayor peso para relacionarse con el entorno y qué es todo lo que está a nuestro alrededor, y la forma en cómo los escritores nos introducen a su mundo, ya sea preguntándole a los espectadores cómo se ve un monstruo, ya sea cuestionándote qué es lo que es el propio relato, cuál es el final de estos, o incluso los aconteceres que pasan después del propio. Al final, consigue anteponerse entre muchos medios, como lo es el cine, la cual depende muchas veces de los actores, los efectos visuales, los efectos sonoros, entre otros. Siempre siendo superior a los demás en este sentido, porque tanto la interpretación como la escritura son llenas de posibilidades completamente infinitas. A lo largo de este medio, los escritores más recientes que han logrado resaltar aprovechando estos factores por el medio literario son Howard Phillips Lovecraft, el cual creó un género completo de terror relacionado a lo inexplicable, lo inexplorado y lo incomprensible. Recibió el nombre de terror cósmico, que sería adaptado no solo en libros, sino también en películas, en series y hasta en videojuegos. El otro de ellos es Stephen King, un escritor muy conocido de terror, ya que varias de sus obras fueron adaptadas a libros. La anterior mencionada It es conocida por sus diferentes adaptaciones al medio. Se caracteriza no solo por su habilidad para generar este ambiente, sino también la forma en cómo dicho ambiente da pie a una situación simplemente aterradora, utilizando los factores que dan al espectador la sensación de que ellos son quienes están en peligro, generando confusión, terror, tensión y paranoia al lector. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, varias de estas obras, y entre las más populares son It, Carrie. En el cine, ya se ha mencionado anteriormente que depende en muchas ocasiones de los jumpscares, de los sonidos estrafalarios y de los momentos donde simplemente te sobresaltan para generar miedo, más no terror. Pero
Hay otras películas que consiguen sobresalir, no solo por su gran manejo de los tiempos y de la atención, sino también del gran aporte que fueron para el medio en sus respectivos momentos. Una de ellas, La Exorcista, la cual en lo personal considero que lo más relevante de ella, o lo que más ha conseguido impactar a las personas que la ven, es saber el trasfondo de esta. Mucha investigación fue llevada a cabo para la filmación y la escritura de esta película, sin mencionar que, tras varios años de su estreno, muchas personas dentro del equipo de producción, de escritura y de investigación murieron de forma repentina, de forma abrupta y de forma incluso hasta aterradora y tortuosa. Todos estos factores generan peso a la película, no por su mensaje, sino porque sabes que esta película conllevó la muerte de muchas personas que se dedicaron a ella para entregar el proyecto. Esto te genera una sensación más extraña. Sabes que lo que sea que ocurrió no es de la película. Lo que sea que pasó fue real. Y esa sensación es simplemente pavorosa. Otra película que también aportó bastante fue Sexto Sentido. Esta película, protagonizada por Bruce Willis, cuenta la historia de un hombre el cual simplemente es ignorado por toda su familia. El factor que considero también importante en esta es el plot twist o el giro de tuerca del final. Te cuentan cómo al final el personaje principal, Bruce Willis, está muerto. Y cómo el niño que dice la frase tan conocida de veo gente muerta, en realidad no lo estaba viendo a él porque estuviera vivo, sino lo estaba viendo a él. Durante toda la película, él estaba muerto. Y este concepto, esta idea de que podemos ser personas que simplemente siguen su camino y simplemente estar muertas sin habernos percatado, traumó a muchas personas y actualmente es uno de los plot twists o uno de los argumentos más importantes, no solo en el cine de terror, sino también en el cine en general. Y, en mi opinión, la última película que podría mencionar es la película de Tiburón. Esta nos presentó un factor de terror bastante real. El terror a algo conocido, el terror a algo que simplemente nosotros a veces no podemos manejar, como lo es un animal salvaje, en este caso, el propio tiburón. La presentación del monstruo no es elaborada, la presentación de este terror o esta criatura que va a estar atormentando a nuestros protagonistas es bastante repentina, de golpe, nadie se lo espera y de hecho hasta los propios personajes cuando reaccionan a la criatura se asustan, porque saben lo que conlleva el enfrentamiento con esta. Al final, la película consiguió dar pie a muchas de las películas las cuales hablarían de monstruos y criaturas reales, las cuales, dentro de un factor, pueden generar miedo. Mucha gente le tiene miedo a un tiburón, porque saben que pueden comerlos. Así como la gente le tiene miedo a otros elementos que, a lo largo de la vida, te pueden generar miedo o terror. Ya sea un animal, un monstruo, un insecto, o incluso un concepto. En conclusión, yo disfruté bastante del libro y lo recomendaría a todas las personas que son fanáticas del terror, que no buscan una historia muy larga, pero también buscan algo que sea capaz de generarles incomodidad o miedo. Para todos nuestros oyentes, dependiendo de dónde estén y en cuándo estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.